Me gustaría darle paso a Melvin para que él nos explique un poco más sobre las generalidades del coronavirus y la visión a nivel internacional de esta problemática. Melvin, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos sintonicen. Como ha dicho compañera Linda, soy el doctor Melvin Morán. He trabajado alrededor de 10 años con Naciones Unidas, especialmente con la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, en cuanto a respuesta a emergencias y respuesta a algunos brotes específicamente en el continente africano. Yo en primer lugar quiero agradecer al equipo por la iniciativa de brindar a las comunidades información valiosa que les ayude a entender mejor esta pandemia, que es muy importante para todos nosotros, importante para protegerse a sí mismos, para proteger a sus seres queridos y pues para proteger a toda la población en general, incluyendo sus clientes, ya que se está dirigiendo a comerciantes. Yo les haré una presentación muy breve que estará diseñada de una forma que la entienda la comunidad. No tiene muchos términos técnicos, no obstante, si se necesita alguna aclaración, pues la haré con gusto. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok. Bien, entonces, para iniciar, he designado el nombre a esta presentación entendiendo al COVID-19 en la comunidad y vamos a hablar de las nociones generales. Esta enfermedad tiene algunas características. Estas características son muy sencillas que la comunidad debe de comprender y es porque es que hay muchas personas que aún piensan que esta enfermedad no existe y es porque no se entiende el contexto de la enfermedad. Entonces, las características que veremos a continuación es por qué que no se visualizan estos microorganismos, cuál es su familia, por qué le llamamos coronavirus y cómo podemos eliminarlos desde nuestros hogares. Bien. ¿Por qué es que son muy pequeños estos microorganismos? Normalmente no son visibles a la vista, al simple ojo humano, y para ello son necesarios unos equipos con alta tecnología para identificarlos como lo que pueden observar en pantalla. Esto significa que sin estos aparatos no es posible visualizarlos. Estos aparatos que se llama microscopio electrónico, en el que estamos viendo en la pantalla, tienen una capacidad de hasta 1 millón de aumentos con respecto a la vista normal que tenemos con nuestro ojo. Lo que significa que solo de esta forma nosotros podemos identificar las características de estos microorganismos. Ahora, para que nosotros entendamos cuando decimos que es algo muy pequeño, tenemos que relacionarlo con algo que conozcamos todos, con algo que conozcamos en la comunidad. Y es por eso que en esta imagen podemos observar a alguien distribuyendo azúcar. Nosotros somos capaces de imaginar la azúcar porque la tenemos en nuestro medio y somos capaces también de imaginar, por ejemplo, a una hormiga que lleva 1 grano de azúcar. Entonces, si nosotros analizáramos el tamaño de este microorganismo, si yo veo una hormiga con 1 grano de azúcar, en ese grano de azúcar pueden caber hasta 10,000 virus SARS-CoV-2, que es lo que produce la enfermedad por COVID-19. En un pequeño grano de azúcar puede haber hasta 10,000 virus. Y es por ello que ustedes tienen que hacerse la noción de que no se puede ver a simple vista. Pero el hecho de que no lo veamos no significa que no existe, sino que se necesitan equipos de alta tecnología para poder identificarlo, pero definitivamente el virus existe. Bien, ahora cuando decimos los coronavirus, y es que no existe un solo tipo de coronavirus, hay muchos coronavirus, hay una gran familia de coronavirus, como que mencionemos cualquier nombre de familia, puede ser familia Flores, familia Rodríguez, familia López, etcétera. Hay muchos Rodríguez, hay muchos López, igual la familia del coronavirus, hay muchos coronavirus. Hay algunos
dentro de nuestras familias que se especializan en hacer algunas cosas, en tener algunas profesiones, pues igual dentro de los coronavirus, su familia también algunos se especializan en dañarnos en algunas partes del cuerpo. Hay algunos coronavirus que afectan el sistema digestivo, otros que afectan el sistema respiratorio, hay unos que afectan los dos, y en el caso del que nos estamos concentrando en esta tarde o mañana, pues del SARS-CoV-2, le gusta más la vía respiratoria, es decir, la parte de los pulmones, la parte de la faringe, la tráquea, etcétera, todo lo que es la vía respiratoria que podemos observar en esta imagen central. Esta es la vía respiratoria, y eso significa dentro de toda la familia el SARS-CoV-2, que es el responsable del COVID, se va a desarrollar preferentemente en la vía respiratoria, pero como ya mencioné, hay otros virus, coronavirus, que pueden afectar otros órganos. Entonces, ¿por qué le llamamos coronavirus? El coronavirus, para que nosotros entendamos de una forma gráfica, será como una bolita de grasa. En realidad está cubierta por una capa lipoproteica, es decir, de grasa y de otros componentes, pero que tienen una gran capacidad de adherencia, al igual como se adhiere cualquier grasa, igual como cuando trabaja un mecánico, que la grasa se le adhiere mucho a la mano, igual este virus se adhiere mucho a las superficies también. Entonces es por ello que nosotros tenemos que ser muy cautelosos, y de igual forma la grasa que se nos adhiere a las manos no sale fácilmente con solo agua, sino que necesitamos otro producto para sacarla de nuestras manos, igual con este virus. No sale simplemente con solo agua. Ahora, ¿por qué le llamamos coronavirus? Pues porque tiene unas proyecciones, cuando lo vemos en aquellos aparatos, en los microscopios electrónicos, se le ven unas proyecciones que tiene alrededor, a todo su alrededor, y son muy similares a las puntas que tiene una corona, las coronas que tenían los condes en la época medieval, y de ahí tú lo ves al microscopio, da la apariencia como que fuera una corona, y es por eso que se le ha designado como coronavirus. Ahora, tenemos que entender también que este virus no tiene alas para decidir volar de un lugar al otro, no tiene piernas para andar caminando él solito tampoco, ni brazos para sujetarse de un lugar a otro, no, sino que él depende exclusivamente del transporte que el humano le da y de las superficies donde él puede reposar. Entonces, de lo que me interesa que comprendamos a nivel de la comunidad es que es el virus muy pequeño y que tiene un gran potencial de adherirse. Ahora, ¿cómo yo lo puedo eliminar? La mayoría de productos que pueden eliminar, imagínate la grasa cuando tú te ensucias las manos, esa misma producto tiene la capacidad de eliminar el SARS-CoV-2, este tipo de coronavirus. Es decir, estamos hablando de los alcoholes, las lejías o blanqueador, jabón, detergente, yodopovidona, clorhexidina y cualquier otro desinfectante que podemos tener en nuestro hogar. Todo lo que ustedes pueden observar acá solo es con fines ilustrativos, no tiene que ver las marcas, no hay ningún conflicto de interés porque compren alguno en especial, ¿no? Es simplemente para decir, es lo común que nosotros podemos encontrar en los supermercados, y la mayoría de estos productos tienen la capacidad de eliminar el virus. Ahora, ¿cómo es que se transmite y a quién afecta? Eso vamos a ver y entenderlo de una forma muy simple. ¿A quién afecta? Pues este virus tiene la capacidad de afectarnos a todos. No hace diferencia de razas, no hace diferencia de sexo, de edad tampoco. Es decir, que nos puede afectar desde niños hasta adultos mayores. En las mujeres puede incluir las embarazadas, puede incluir las que están dando pecho, puede afectar a toda la población en general. No hay una predilección que va a afectar más a una o a otra persona. Todos tenemos el mismo riesgo de infectarnos. No obstante, hay algunas personas que sí pueden desarrollar cuadros un poco más severos. Es decir, aunque yo me infecte, posiblemente yo la pase bien y algún otro de mis colegas que tiene alguna condición la pase mal. Eso sí que puede ser que serán los que denominamos grupos de riesgo, los que tienen mayor riesgo de
poseer la enfermedad en sus cuadros graves. Ahora, ¿por dónde va a entrar el virus? Este virus usualmente puede entrar únicamente por 3 vías en una persona. Va a entrar sea por la boca o por la nariz, cuando nosotros tenemos contacto con las gotículas, o puede también entrar por los ojos. También si caen los ojos, el ojo normalmente produce lágrimas y estas lágrimas drenan a la faringe y entonces va a poder pasar este virus a través de los ojos, llegar también a la vía respiratoria. Pero para salir, no va a salir por los ojos, no, que usualmente solo sale por la boca y por la nariz. Entonces, estas son las vías de salida cuando ya la persona ha desarrollado el proceso infeccioso y desde el pulmón ha hecho una replicación o reproducción del microorganismo en abundancia, empieza a expulsarlos, pero ya los expulsa a través de la tos, de los estornudos o al hablar cuando se habla vigorosamente. Ahora, ¿cómo es que se transmite? Existen 2 mecanismos de transmisión. La primera es lo que denominamos una transmisión directa. Esta transmisión directa lo que significa es que cuando nosotros hablamos, principalmente cuando pronunciamos las palabras que llevan una P o una PR como pre, entonces siempre salen algunas gotitas de saliva, algunas gotitas de aerosoles cuando nosotros hablamos vigorosamente o fuerte, como llamamos normalmente, pero también estas gotitas pueden salir cuando tosemos o cuando estornudamos. Entonces tenemos 2 tipos de gotitas que van a salir. A las gotitas menores de 5 micras, aquellas gotitas muy finitas que logran flotar en el aire, a esas le llamamos aerosoles, pero este virus no tiene la capacidad de transportarse allí porque el virus es un poquito más grande que eso para viajar en conjunto. Entonces el virus sí que tiene la capacidad para transportarse en las gotículas, que son aquellas gotas de más de 5 micras, y entonces esas gotas sí que tienen una capacidad limitada para proyectarse. Normalmente cuando hablamos, estas gotículas pueden caer a unos 20 o 40 centímetros de distancia, pero cuando nosotros tosemos sí que puede llegar esta gotícula hasta alrededor de 1 metro, y si estornudamos muy vigorosamente, pues puede llegar a 1.2 o incluso hasta 1.8 metros esta gotícula. Y es por ello que normalmente recomendamos como medida de distanciamiento social mínima de 1 metro, que es el estándar, pero si nosotros tenemos la capacidad de mantener 2 metros, principalmente con las personas que están sintomáticas, pues estamos mucho más seguros. Ahora, si nosotros mantenemos más de 1.8 metros, como podemos observar en esta imagen, pues estamos bastante seguros, pero a medida que nosotros nos vamos aproximando al 1.8 metros, pues ya vamos corriendo más riesgo que las gotículas, lo que he pintado de color celeste. Estas gotículas podemos entrar en contacto con ellas. Y si yo me sobrepaso de esta distancia, si yo me aproximo a unos 40, 60 centímetros, la persona tose o estornudo, pues definitivamente me caerán algunas gotículas y ahí ya tengo un riesgo mayor de infectarme con este virus. Ahora, lo que acabamos de ver es lo que llamamos transmisión directa, porque es un contacto directamente de la persona enferma a la persona sana. Pero existe otro mecanismo que lo llamamos una transmisión indirecta. ¿Qué significa esto? Que la persona enferma no ha tenido un contacto directamente con una persona sana. Pero ¿qué pasa? Que esta persona enferma sí que ha tenido contacto con objetos o con cualquier otra superficie, y entonces cuando ella tose, estornuda o habla vigorosamente, estas gotículas caen y quedan en algunas superficies como las mesas, las sillas, las paredes, los pasamanos, las puertas, etcétera. Y luego otra persona posiblemente llegue y toque estas superficies infectadas y de ahí las aproxime su mano a la boca o a la nariz o a los ojos, y de esta forma podrá infectarse. A esto es lo que conocemos como una transmisión indirecta, que también es una
de los problemas que estamos enfrentando con este tipo de virus. Ahora, para que comprendamos mejor, cuando nosotros vemos una persona estornudar, esta persona produce los dos tipos de gotas. Los aerosoles no los vemos, pero las gotículas que estamos viendo acá, sí vemos que adentro llevan muchos virus, y estos virus, si una persona está a menos de 1 metro, pues puede ser absorbido directamente por la nariz o por la boca y llegar a la vía respiratoria. O puede hacer que le caigan los ojos, pero como tenemos un sistema de lágrimas que nos lubrican el ojo, y estas lágrimas posteriormente drenan hacia la vía nasal, entonces ahí se arrastran todos los virus y al final llegan pues al tracto respiratorio. Una vez que llegan a la garganta, pues ellas siguen descendiendo por toda la vía respiratoria hasta llegar al pulmón. En el pulmón ellas tienen una característica especial, y es que todas aquellas proyecciones o puntitas que tienen les permiten acoplarse exactamente con las células de nuestro cuerpo. De esta forma ellas logran ingresar al interior de nuestras células y ordenar a nuestra propia célula que produzca más virus como ellos. Entonces, una vez que produce la orden, nuestras células empiezan a replicar los virus y se da la diseminación a nivel de todo el cuerpo. Y en este momento es cuando la persona inicia con síntomas y ya se vuelve infecciosa también. Eso significa que los virus también van a empezar a salir de la vía respiratoria, pero aquí ya salen por la boca o por la nariz, y este es el mecanismo de una forma simple para que podamos entender lo que es la transmisión. Ahora, esta pandemia no la conocíamos en 2019. Nuestro mundo estaba ausente de ellos, pero a finales, en diciembre, ha iniciado en China el reporte de algunos casos. Estos casos ha sido importante, se ha investigado como una nueva cepa de coronavirus, y eso nos ha alertado y ha activado diferentes protocolos y mecanismos para respuesta. Luego el virus se ha extendido a los países vecinos como Japón, como Tailandia, y posteriormente a los países de Europa como España, Italia y otros. Luego, la mayoría de países nos relajamos demasiado y el virus pues se ha aproximado a nosotros, y ahí podemos ver la situación de la pandemia mundial que existe actualmente. Está en todos los países, en mayor o menor grado. La intensidad que ustedes ven de color rojo o marrón, eso es el número de casos. Mientras más marrón significa más casos tengo. Y podemos observar que pues ahora quien lidera es Estados Unidos, pero hay otros países que siguen también bastante de cerca. El problema es que este virus normalmente el 80% de las personas presentan cuadros moderados o leves, pero un 20% puede presentar cuadros graves, y de estos cuadros graves requieren hospitalización. Eso significa que nuestros hospitales se saturan y muchas veces se colapsan porque no tenemos la capacidad para tener tantas personas ingresadas de forma simultánea. Y es por ello que nosotros recomendamos las medidas de distanciamiento social, confinamiento y las medidas de prevención que veremos en otras sesiones, para al menos evitar que los sistemas de salud colapsen. Es decir, puedo tener casos, pero no tener tantos casos a la vez que yo tenga la capacidad de atenderles y que no tengan que fallecer. En América, nosotros el primer caso lo hemos tenido en Estados Unidos. De hecho, ha sido el 11 de febrero, y posteriormente pues se ha expandido en otros países. En América del Sur, el primer caso ha sido en Brasil también, y bueno, en Bolivia específicamente, el primer caso reportado es el 11 de marzo. Podemos ver, esta es la actualización hasta el día de ayer. Tenemos un total de 6.287.771 casos positivos y 379.941 muertes. Liderando el número de casos positivos América, y el número de muertes pues los lidera Europa.
No obstante, están muy cerca los datos también en cuanto a las muertes del continente americano con Europa, así que esta no es un puesto que nadie quiere ganar, porque tener más casos significa ser el número uno. Aquí lastimosamente es tener más muertes y nadie quiere que se le muera un ser querido. Pues para ello se ha hecho un pequeño análisis. Este análisis es hasta el 30 de mayo para evaluar los 14 países que tienen una población similar a Bolivia. Y es que si nosotros evaluamos para el 30 de mayo, de los 14 países que tienen una población entre 10 a 12 millones de habitantes, Bolivia no está en los últimos, pero tampoco es de los primeros. Está en el puesto número 10. Lo bueno es que tiene una tasa de mortalidad menos del 5%, lo que significa que al menos aún tiene capacidad de respuesta en la mayoría de sus centros de salud para poder atender a la población, puesto cuando se sobrepasa esta capacidad de respuesta es usualmente que las mortalidades arriba del 5% se muestran en los países. Ahora, aunque sea 1% o 0.1%, cada muerte cuenta y nosotros tenemos que hacer nuestra parte, y para ello es entender mejor la enfermedad para poder protegernos nosotros, pues proteger a nuestros seres queridos, a la población general y a nuestros clientes en el caso de que seamos comerciantes. Muchas gracias.